Saludos farmers de Azeroth y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. Hoy te voy a estar explicando el cómo poder hacer oro con un mago. Es un proceso muy sencillo que pocas personas se acuerdan, pero aún así es una forma rentable. Espero que te guste. Recuerda que tienes un sorteo de 2 meses de tiempo de juego. Dale click al botón de me gusta, suscríbete y también comenta este video si quieres participar en el mismo. Pregunta lo que no entiendas, únete al Discord o mira los directos que son diarios jugando y farmeando con la comunidad. Pero bueno, no vamos a hacerla más larga y vamos a estar explicando qué es lo que tienes que hacer. Algunos recientemente se ha vuelto popular por videos del farmeo del puercoespín. Es un ítem que los magos pueden obtener que es bastante caro, pero no es el más costoso. Uno de los más caros sería el del oso polar, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a estar viendo es escribir polar. Aquí pueden ver que de media vale 100k. Ahora, no se confundan, alguien lo colocó en 600.000 en mi reino. La pregunta sería, ¿de verdad vale tanto? No, es uno de los más caros, pero no vale tanto. O sea, esta cosa vale de media unos 100, puede valer sí hasta 200 y mínimo lo he visto en 80. Pero ya 600k es algo exagerado. No vamos a exagerar el precio, pero sí te digo que puede estar hasta el doble del precio medio. O sea, el valor promedio del mercado en la región, según el Trade Skill Master, sería pues de 100k. Es decir, que puede valer hasta 200 en un reino donde no haya competencia. Ahorita vamos a explicar cómo conseguirlo. También quiero explicar y comentarte que en la descripción, en las tarjetas, te voy a estar dejando varios farmeos individuales. En varios videos me han estado pidiendo farmeos individuales y tengo varios en el canal. Entonces si gustan te los dejo en las tarjetas en la parte superior derecha. De hecho, en los videos que vean próximamente revisen siempre las tarjetas, que dejo listas completas con un montón de farmeos que les pueden ayudar. Pero bueno, ese es un punto y aparte y disculpen del spam. Pero bueno, nos encontramos en esa parte del mapa. Es aquí donde encontremos un montón de osos polares. Para poder hacer este farmeo solo tienes que venir con un mago. Este es un farmeo con o sin Dragonfly y se hace solo. No necesitas estar en grupo, no necesitas una parte, es un proceso muy sencillo. La mecánica, la logística de este farmeo es sencilla. Lo único difícil es que caiga la montura, iba a decir, que caiga el ítem en cuestión. ¿Sí? El drop es bajo, por eso el ítem es caro. Pero lo único que tienes que hacer, como dije, es venir a la zona, derrotar a cualquier pardo ártico, cualquier osito polar que te encuentres en el entorno, ya sea en esta parte inferior con este huesito gigante de costilla o en la parte superior, en donde cada vez que veas un oso polar, pues lo tienes que derrotar. Al hacer esto obtienes el artículo en cuestión y como dije es un proceso muy sencillo, solo tienes que buscar a los ositos polares y derrotarlos. Ahora en el caso no encuentres ningún oso polar sería de que busques pues también en las partes inferiores. Bueno, aquí podemos encontrar otro. Los osos polares, aunque no lo parezcan, sí reaparecen rápido, pero tienes que derrotar, como pueden ver, a todos los que aparezcan. Ojo, si no derrotas a todos el respawn no será constante y bueno, lamentablemente tendrás que continuar esto. Así que repito, asegúrate de derrotar a todos los que veas. Ni más veas un oso polar, ya sea arriba, abajo o en los alrededores, pues inmediatamente vencerlo. Aquí pueden ver por ejemplo que hay dos y una vez los derrote me tendré que ir más al fondo, ¿no? La idea es solo buscarlos. Los buscas, los derrotas y ya está. Nada más. Ahora repito, el artículo es caro porque no sale siempre. ¿De acuerdo? Pero si bien la logística es bastante sencilla, solo tienes que venir y ya está. Vale la pena en comparación a otros escritos de polimorfia, porque bueno, como pudieron ver el precio es más caro, aunque creo que el de la tortuga y del pingüino son igual de costosos. Igualmente de ser necesario haré una guía de esos otros dos, pero aún así si quieres venir ya sabes, solo ve a esta ubicación de LK, de Wrath of the Lich King, y ya sería de vencer a tanto osito polar como tú te encuentres. Así que bueno, ese sería el video en esta ocasión. Por supuesto, y como dato importante, recordar que también salen osos polares en otras partes de este mapa, ¿sí? Si mal no recuerdo, en la parte derecha también salen, pero por lo general suelen salir más aquí, ¿no? Aquí es la zona más común para el farmeo, pero bueno, eso ya dependiendo de cómo quieras hacerlo, ¿sí? Igual te dejaré una lista en el primer comentario en donde salen todos los osos polares que tú quieras y de esa forma el poderlos farmear, ¿de acuerdo? Ya sabes, suscríbete, comenta de paso que estás en la caja de comentarios y nos vemos en otro video. Cuídense señores, hasta luego, chau.